Bueno, buenas noches, vamos a iniciar. Buenas noches. Vamos por la última. Y vamos a continuar. Para que nos dé tiempo. Ok, ya vimos regla de la cadena. ¿Alguna duda en regla de la cadena? Yo, profe, Ajá. por ejemplo, en la comprobación, no entendí qué valor se agarraba para qué test. O sea, Porque tú en la comprobación tienes que sustituir directamente el valor de X y Y en la función de dos variables. Ajá. Y ya te van a quedar puras T's. O puras X, no sé, dependiendo la Sí. variable. Y ya Ok. de ahí derivas, no sé cómo te vaya a quedar. Ve a la N, U por B, no sé cuál. Ok. ¿Sí? Sí. A esto tenía duda. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver este tema que es derivación implícita. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver hasta dónde le avanzamos. Y si no lo terminamos, si Dios quiere, el viernes. El lunes vamos a tener el segundo examen temático. Lo vamos a tener el lunes. Entonces, no sé si prefieren tenerlo a la primera hora o a esta hora. A la hora que la tengamos no va a alterar el contenido del examen, ¿verdad? ¿No? A la primera, yo creo. Bueno, Pues a a la la primera. segunda. A la primera, porque Sí, la vienen primera. más, de Bueno, hecho a la tenemos a segunda las para 5 y que le dé vienen más tiempo frescos. a lo mejor a la segunda hora para que le dé más tiempo a las personas que tardan en llegar del trabajo. O sea, de 6 a 7, Inge. Ah, bueno. O ponle que de 5:30 a 6:30. Sí, está bien. Bueno, va a ser ese el examen temático y entonces el examen parcial va a ser el siguiente lunes. Está bien. ¿Sí? Aplicaciones y esto. Esta derivada, regla de la cadena y implícita. Falta otro tema, pero ese no creo agregarlo al temático, si no sería muy largo. Pero el otro tema no es muy largo, pero como quiera si no se extiende. Pero regla de la cadena implícita y aplicaciones sí viene. Ahora de aplicaciones tampoco voy a poner todas. Voy a poner una. Entonces, para que estudien ahí. Y en materiales de clase subí la presentación de las aplicaciones. ¿Sí? Ahí están las diapositivas para que de ahí estudien. Ok, entonces, bueno, vamos a avanzarle con este tema. Este tema se llama derivación implícita, para que anoten ahí. No sé si ya lo ven. Es un tema relativamente corto, o sea, de hecho, no sé, a lo mejor sí agrego el otro. Ahorita veo. Miren, aquí recuerden que en la derivación implícita, ustedes cuando iniciamos el curso, por ahí, si mal no recuerdo, identificamos los tipos de funciones. Algebraica, trigonométrica inversa, exponencial, irracional, racional, etcétera, logarítmica, etcétera. Cuando ustedes tienen una Y de un lado y tienen una X del otro lado de la igualdad, todas esas funciones se les llama funciones explícitas. Pero cuando ustedes tienen la X y la Y de un mismo lado de la igualdad, entonces eso se convierte en una función implícita. Y si tienen la X y la Y juntas,
entonces esa se relaciona o se asemeja a una función de dos variables. Por ejemplo, si ustedes tienen y igual a 4x más 5, esa es explícita. Pero si tienen y igual a 4xy más 5, esa ya es implícita. Si ustedes esa función la igualan a 0, entonces se convierte en una función de dos variables. ¿Sí me expliqué o no? Lo podría repetir. O sea, si ustedes tienen y igual, no sé si ven lo que estoy escribiendo. Sí. 4x más 5 o 4x más 1. Esta es explícita. Pero si tienen y igual a 4xy más 1, esa es implícita, porque la x y la y también está de un lado de la igualdad. Pero si esto lo igualo a 0, entonces esta función, si la igualo a 0, entonces quedaría y menos 4xy menos 1. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, al igualarlo a 0, ya me queda y menos 4xy menos 1 igual a 0. Entonces, esto que está aquí ya se convirtió de una función implícita a una función de dos variables, porque la x y y están juntas. Entonces, lo que vamos a encontrar es cómo determinar por medio del concepto de implícita, encontrar la derivada de una función de dos variables cuando esa variable es igualada, esa función, perdón, es igualada a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, el teorema dice lo siguiente. Dice, hace un momento les mencioné esto, dice, si una ecuación f de x, y, o sea, de una función de dos variables, esa función está igualada a 0, entonces determina implícitamente una función derivable en f de una variable x tal que y es igual a f de x. O sea, lo que dice aquí es que simplemente que si tengo una función de dos variables y la igualo a 0, yo la puedo derivar. La fórmula para obtener la derivada implícitamente de una función de dos variables, o sea, ¿qué significa esa relación de implícitamente? Cuando la función la igualan a 0. Yo los problemas aquí en este tema ya les tengo que dar igualado a 0 o les tengo que dar variables de un lado, variables del otro, entonces tienen que igualarlo a 0, pasando todas las variables de un lado de la igualdad al otro lado. Entonces, esta es la fórmula. O sea, para encontrar la derivada de una función de dos variables implícitamente es igual a menos la derivada. Acuérdense que esto es la f de x o f minúscula, que es lo mismo. Es la derivada parcial con respecto a x negativa entre la derivada parcial con respecto a y. Así es como encuentro la solución. Ahora, en base al teorema, dice, en base al teorema, y es igual a f de x. Recuerden que y es una f de x, implícitamente. Por lo tanto, para dos variables tenemos que, ahí va. Recuerden que esto era por regla de la cadena, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Recuerden que tenían z es igual a la función de x, y, donde x dependía de t y y pues dependía de una función de t. Porque recuerden que una y es una f de t o una f de x. Esa es una notación. O sea, f de x es una y. Si aquí x es igual a t, entonces y pues es igual a f de t. Si aquí x fuera igual a w, entonces y sería igual a f de w. ¿Sí me explico? Sí. Lo que voy a tratar de demostrar es el teorema. Por regla de la cadena, ¿se acuerdan? Que es la derivada de z, o sea, de la función de dos variables, es igual a la derivada con respecto a x
por su derivada de x con respecto a t, más la derivada con respecto a y, la derivada parcial, con respecto a su derivada de y con respecto a t. ¿Sí lo recuerdan esto? Sí. Sí, profe. Entonces, desde un principio dije, para resolverlo implícitamente, ¿cuál es la condición? Que la función de dos variables z sea igualado a ¿qué? A 0. Entonces, quiere decir que esta z debe ser igualado a 0. Entonces, si esta z está igualado a 0, entonces su diferencial también es 0. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, x es igual a t. Es una variable, acá la tengo. Entonces, la derivada de x con respecto a t, pues es 1. Sustituyendo en la regla de la cadena, me dice que dz sobre dt, que es la derivada de z con respecto a t, ¿qué me dice por regla de la cadena? F de x, pero f de x, o sea, f de x por 1 más, o sea, 1 es este, ¿no? Este de x en dt. No sé si van conmigo. Este de x en dt es este 1, que es el que tengo aquí. Esta f de x es la derivada parcial con respecto a x, más la derivada parcial con respecto a y, Ay. por la derivada parcial de y con respecto a t. ¿Eso debe ser quién? Igual a 0, ¿no? 0. Aquí está. O sea, si la función es igual a 0, entonces su derivada es 0. Entonces, por lo tanto, todo esto es 0, ¿no? ¿Sí? Esto es esto. Y todo esto que es la regla de la cadena, pues es 0. Por eso está la flecha. O sea, esta de z en dt, aquí está, 0, que es este. Fx por 1, fx, más fy por dy en dt. ¿Hasta ahí vamos bien? Una pregunta, ¿por qué la derivada de z con respecto a t es igual a 0? O sea, ¿por qué es f de t? Porque z es 0. Profe, O es sea, que, bueno, yo lo entiendo más de esta manera, de que sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. o sea, es lo mismo que hemos estado viendo en regla de la cadena. Sí, por así decirlo. A ver, otra vez. Para que sea una solución implícita, ¿a qué debe estar igualado la función? A 0. A 0. Entonces, si z es 0, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de 0? 0. Aquí está. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, desde un principio definimos que la x es igual a t. Y la y es una función de t. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. O sea, la y es f de x. Pero con respecto a t, pues la y es f de t. Entonces, la regla de la cadena es esta, ¿no? La que acabamos de ahorita de conocer, que es f de x, aquí está. Por dx en dt, ¿a qué es igual dx en dt? 1, ¿no? Que es este. Más f de y, aquí está fy. Por dy en dt, aquí está dy en dt. Pero todo esto es la derivada de z con respecto a t. Y me dice que eso es 0, ¿no? Por eso aquí está el 0. O sea, quiere decir que este es este, ¿no? Fx por 1 es esta fx. Fy, pues es cualquier función. Y dy en dt es lo que tengo aquí en la regla de la cadena.
Pero desde un principio yo había dicho, o se había dicho que X es igual a T, ¿no? Entonces, si aquí tengo T, dt, pues lo puedo sustituir por dx, ¿no? Porque X es igual a T. Entonces, si despejo de aquí, ¿qué pasa con esta fx? Pasa negativo. Aquí está. O sea, este lo paso para acá, ¿no? Y ya me queda esto igual a menos fx. ¿Qué pasa con esta fy? Si quiero despejar de y en dx, este fy pasa dividiendo, que es esto que tengo aquí. Y esto ya es el primer teorema que tengo acá. Aquí nomás lo que estamos es demostrando el teorema. La principal condición es que para que sea resuelto implícitamente, la función tiene que estar igualado a 0. Por ejemplo, en todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, ninguna función les he dicho que esté igualada a 0. Simplemente les digo z es igual a x cuadrada y más y al cubo más 4y más seno de x y cuadrada. Eso es z. Pero no lo hemos igualado a 0 para resolverlo implícitamente. Entonces, no es más que encontrar la derivada, sería la derivada menos la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de y. Ahorita me regreso aquí, lo van a ver más claro en el ejemplo. Ahí va. Ejemplo introductorio con una variable. Aquí tienen que recordar que cuando derivan implícitamente, cuando derivaban con respecto a y, ¿se acuerdan que le agregaban ahí el y', ¿sí lo recuerdan? Déjenme ver si no le puse una derivada de más. ¿Alguna duda en eso cuando derivaban así? A ver, ¿ya lo ven? ¿Sí? No, no se ve. No se ve. A ver, déjenme ver. Creo que ya. ¿Ahora sí? ¿Sí lo ven ya? Sí, profe. Sí, ok, ahí va. ¿Se acuerdan que para el ejemplo de una variable, donde derivaban con respecto a y, le agregaban el y'? O sea, siempre que veían derivando a y, y'. Acuérdense que así era el método. Entonces aquí era y a la 4, o sea, derivada de y a la 4, 4y al cubo. Como estoy derivando la y, le agrego el y'. 3y, como estoy derivando la y, derivada de 3y es 3, y'. Menos derivada de 4x al cubo, menos 2x cuadrada. Igual, derivada de 5x, 5. Derivada de 1, 0. Sacábamos factor común. Y', 4y al cubo más 3. Entonces, ese 4y al cubo más 3 lo pasábamos para acá, ¿no? Entonces, la derivada de y a la 4 más 3y menos 4x al cubo igual a 5x más 1 es 12x cuadrada más 5 entre 4y al cubo más 3. Esa es la derivada de esta función. ¿Sí? Ahora, con el concepto de dos variables. Ahí va. Determinar la y'. ¿Qué tengo que hacerle a esta función? Igualarla a 0. Aquí está. Pasé el 5x y el 1 hacia el otro lado. Ya le igualé a 0. Entonces, al igualarla a 0, como ya tengo la x y la y de este lado de la igualdad,
de un solo lado de la igualdad, entonces ya se convierte en una función de dos variables, ¿no? Entonces, sacamos la derivada de esta función con respecto a x. Entonces es menos 2x cuadrada menos 5. ¿Sí lo ven? Y la derivada de esta función con respecto a y, 4y al cubo más 3. ¿Qué me dice el teorema? Que la derivada va a ser igual a menos la fx entre la fy. Entonces es menos la fx, ¿qué es esto? Entre la fy. Y este menos por menos sería más. Y este menos por menos sería más. Y si se dan cuenta, ya tenemos lo mismo. Entonces quiere decir que este teorema es válido. Igualando a 0 la función z. ¿Dudas en el ejemplo introductorio? No, Inge. ¿No? ¿Sí ven cómo todo encajó? Entonces, este tema no es en sí, en sí lo nuevo de este tema es simplemente aplicar el teorema, que la derivada va a ser la menos fx entre fy. Y es todo, porque todo lo demás se hace, como ya saben, derivar parcialmente. Ok. ¿Van a anotar el teorema? Sí, Inge. Ok, anoten primero el teorema y ahorita me regreso a al ejemplo. Si tienen dudas, me dicen. ¿Alguna duda? No, Inge.
¿Ya lo anotaron? Sí, profe. Sí, Sí. ya. Ok. Ahora sí, los ejemplos. Este fue con el método de una variable. Este fue con el método de dos variables. Una variable, dos variables. Profe, no sé si puede explicar de nuevo el de una variable nomás para terminar de entenderle. El de una variable, cuando derives la y, le agregas y'. Entonces es derivada de y a la 4, 4y al cubo, y'. Derivada de 3y, 3y'. Derivada de menos 4x al cubo, menos 2x cuadrada. Igual, derivada de 5x, 5. Derivada de 1, 0. Haces el factor común con y' porque el objetivo es encontrar y', la derivada de toda esta función. Entonces sacas el factor común aquí, que es 4y al cubo más 3. Y luego todo eso lo pasas dividiendo a 2x al cuadrado más 5. Y ya te queda sola la y'. Ok, ya entendí, gracias. ¿Siempre se buscará la y' o puede aplicar para x? No, siempre es y', porque derivas y con respecto a x. Porque la tangente es y sobre x, no x sobre y. Y ese es un ritmo de cambio. Y un ritmo de cambio es el incremento en y entre el incremento en x. Por lo tanto, la y' es dy sobre dx. Ok, gracias, ¿Sí? Inge. Inge, Ujú. solo para confirmar. En el resultado que ya tiene en el ejemplo de dos variables, por el negativo que se está multiplicando, este negativo siempre, por ese mismo siempre se va a multiplicar. Sí, es que aquí anotaste el teorema, mira. Es menos la derivada parcial de x entre la derivada parcial de y. Ok, gracias. Por eso aquí la derivada parcial de x es menos 2x cuadrada menos 5, pero por este menos por el teorema. Sí. No. Ah, no, este lunes que viene es el temático. Ah, ok. No sé, fíjate. Creo que sí, 2 de noviembre sí lo marca. Oh. No. Sí. No, pues mejor lo aplico el viernes de la otra. O sea, si hay examen, si no se suspenden clases, es el lunes. Si se suspenden clases, sería el viernes de la otra. Y el lunes sería el parcial. Pues sí, sí. Estaría medio apretado, pues ser la única. Porque no me puedo ir hasta el otro lunes. Como quiera, pues tendrían el fin de semana. Y si no, como le dije una vez a un alumno, no le va a hacer nada que un día se desvele. Nada le va a pasar. Ujú. Bueno, entonces así quedamos. Si suspenden clases, el temático sería el viernes. Si no suspenden clases, sería el lunes. Como quiera, el examen parcial no se mueve.
Profe, con viernes se refiere a este viernes de esta semana. No, el otro. Ah, El otro, porque nos falta terminar este tema y hay otro tema que es gradiente, pero ese es un tema muy sencillo. Hay nada más, en ese tema, si quieren ir adelantándole, recuerden cómo sacar el módulo de un vector. Recuerden cómo sacar el módulo de un vector. Está muy sencillo. Bueno, ¿dudas en este? ¿Ya lo anotaron? sí, ya. Ok, va. ¿Ya han tenido exámenes del segundo parcial o todavía no? No, ¿No? Pero ya les han dicho o ya más o menos ahí les dieron indicios de cuándo, así o no. Este jueves. Bueno, pues entonces yo me voy a retrasar una semana. Bueno, vamos a ver. Ok, siguiente ejemplo. Bueno, no siguientes. Ya me fui directo. Ay, sí, cierto, ya me la bañé, como dicen. Como dice el de vecinos, como dice la chaviza. No, pues ya directo. Esos 6 se los llevan ahí de tarea en el cuaderno. Recuerden que y' es igual a menos fx, por eso no le di tantas vueltas a esto, me fui directo ya a los ejemplos entre f y, porque asumo que ya saben derivar parcialmente. O sea, van a encontrar la derivada parcial de esta función con respecto a x, la derivada parcial de esta misma función con respecto a y simplemente aplican el teorema. Es todo. Por ejemplo, la número 1 ya está igualado a 0, pero en la número 2, ¿qué tienen que hacer? Pues igual, ¿no? Ajá. Antes de sacar la derivada parcial, tienen que igualarla a 0. En la 2, en la 4 y en la 6. Pues prácticamente se va a hacer lo que nos explicó ahorita, ¿no? Con lo de las dos variables. ¿Sí? O sea, tú vas a sacar la derivada parcial de la función con respecto a x, lo multiplicas por menos entre la derivada parcial de esa misma función con respecto a y. Y es todo. Sí. Esa es va a ser la derivada de toda la función. Entonces no es necesario hacerlo a los que no están igualadas a 0 mediante una variable, ¿verdad? No, es que aquí ya ninguna es mediante una variable. Ok. El método va a ser de 2 variables. El de una variable yo se los puse para que vieran que sale lo mismo. Pero el que van a hacer ustedes es el aplicando el teorema el teorema este. O sea, la derivada parcial. Porque el de una variable no están derivando parcialmente. Aplican el criterio de la y'. Pero estos ya es todo por derivada parcial. O sea, por ejemplo, en el número 1, la derivada parcial, la fx, así rápido, pues está muy fácil, ¿no? ¿Cuál sería? 4x al cubo 4x al cubo más más 4x, ¿verdad? y cuadrado. Y cuadrada Ujú. menos 3 y al cubo más 2. ¿Me explico? Sí, ya ese ya nada más va a ser por menos, ¿no? Ya Entre. todo por menos. Ok. Entre, vamos a la fy. Ay, qué fea f. Sería ¿qué? 4x cuadrada y, ¿verdad? Sí. Menos 9x y cuadrada, nada más. ¿Sí? Entonces al final les quedaría esto negativo entre esto. Y esto
sería Y prima. Es todo. Sí, 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 tiene que ser. Sí, el 2 es, pues es el día bueno. Bueno, pues entonces sí le hacemos. Entonces, pues, pues no sé. Sí, Sí, hasta el próximo viernes. sería hasta el próximo viernes porque me falta un tema. Este viernes terminamos los temas. El siguiente viernes, examen, temático 2. Y el lunes, el examen parcial. Entonces, así le hacemos. Y ya para empezar con integral. Bueno, ¿alguna duda en esto? ¿Ya los anotaron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Puedo salirme? Sí, profe. Muy bien. Sí, ingeniero. Bueno, ya prácticamente faltan 10 minutos. Otros 5 puntos, profe. ¿Dónde? Otros 5 puntos. ¿Quién tiene los 5 puntos? El equipo 2. El equipo 2. El equipo 2 es el que tiene los 5 puntos. ¿Y hasta dónde llegaba el equipo 2? ¿A quién le dije que me ayudara? Creo que desde Hernández Jiménez. Creo que lo había dejado en 30 y eran 15, algo así. Hasta el 15. Sí. Entonces, y ganó el equipo 2. Sí, ingeniero. Ok. Y luego si gana el equipo 2 otra vez van a ser 10 puntos. Sí. Bueno, 2 puntos. ¿Eh? Sí. Otros puntitos que no nos cobran. Nos dejamos ganar. No, tampoco. 2.5. No traigo no traigo las hojas. Por aquí están. No las traigo.
faltan 10 minutos. No, no las trae. Bueno, aquí hay una, pero... Bueno, era de... Sí, era de Garza Castillo hasta Hernández Jiménez. Y luego de Hernández Martínez hasta Sánchez Salazar. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿de a 3 puntos o qué? Sobre. Sin G. Bueno, si gana el equipo 2, 3 puntos. Si gana el equipo 1, 5 puntos. Es muy justo. Excelente. Es más justo, ¿no? Sí, Sin sí. G. Va, rápido. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Ok, va, vámonos. Ya se me... dice, en México están presentes 3 golfos. Golfo de México, Golfo de California y Golfo de... ¿verdad? Tiempo. ¿No lo saben? No. Tehuantepec. Siguiente. Acuérdense que esta vale un punto. Es el valor en decimal de 5 a la menos 1. Tiempo. Tú dijiste, a ver, Jonathan, Málaga. Málaga. No. Málaga. No, pues no. Hernández, Gilberto. Rápido, rápido. No. Un quinto. No. Miguel Leiva, ¿eres del mismo equipo de Gilberto? Yo soy de la L, creo que soy del equipo 2. Y Gilberto, es que no tengo... ¿A cuánto es? Punto 2. Muy bien, punto 2. ¿Quién ganó ahí? Entonces eres del equipo 2, ¿verdad? Equipo 2. Se me bugueó. Un punto. Es punto 2. Siguiente pregunta, equipo 2. ¿Cuánto vale? Rápido, rápido, porque se va el tiempo. Equipo 2. ¿Cuánto vale? ¿1, 2 o 3? 2. 2. Muy bien. Equipo 2 solamente. Equipo 1 al menos que no conteste o conteste incorrectamente. Dice, es el trópico que atraviesa México. Tiempo. Yo, Jaime. ¿Eres del equipo 2? Sí. Soy del equipo 2. A ver, Jaime. Trópico de Cáncer. No. Trópico de Cáncer. Muy bien. 3-0. Siguiente. ¿Cuánto equipo? Equipo 2. Rápido. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 2. 2. Dice, capital de Kenia. Tiempo. Equipo 1. Inge. Soy del equipo 2. Equipo 2. Nairobi. Nairobi. Muy bien. Ya si digo otra vez equipo 1 ya, 6 puntos. Equipo 2. Siguiente. 2 puntos igual. 2 puntos. Muy bien. Dice, ¿dónde está?
Ay, se me fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 2 puntos. ¿Cuál es el valor del logaritmo perdón, ¿cuál es el valor del logaritmo de base 10 en base? ¿Cuál es el valor del logaritmo de base 10 de 1000? ¿Cuál es el valor del logaritmo de base 10 de 1000? Tiempo. Equipo 2. El Sí. resultado es 3. 3. Muy bien. 8-0. Siguiente. ¿Cuántos? 2. 2. ¿Cuál es la derivada de a cuadrada más 3b? Tiempo. Yo, profe. A ver. 0. Muy bien. ¿Eres equipo 2? Sí. Ok. ¿Van cuántos? Ya 10-0. Ya ganamos. 10-0. Quedan 3 minutos. ¿Cuánto vale? No, pues ahorita. Rápido. 3-2. 2. Dice, cantidad de países que tiene Centroamérica. Tiempo. No. Equipo 1. ¿La sabe? Sí, ¿Cuántos? 7. Muy bien. 2 puntos. Ahora sí, equipo 1 cambió la batuta. ¿Cuánto vale? Van perdiendo 10-2. 3 puntos. 3 puntos. Dice. ¿Dónde está? Dice, ¿cuál es el nombre del personaje de Flash en la serie de televisión? Yo, Inge. ¿Cuánto? Es ¿Es Barry equipo Allen. 1? Sí, equipo 1. Sale. Barry Allen. Muy bien. 10-5. ¿Cuánto vale el siguiente? 10. No. 3, Inge. 3. Ok. Dice. ¿Dónde está? La letra ñ mayúscula equivale en código ASCII a. Tiempo. Yo. Ay, apenas. Yo. ¿Eres de equipo 2, Hernández? Equipo 2. Ahorita lleva la batuta equipo 1. Equipo 2. No, lleva la batuta uno. equipo 1. ¿No? Bueno. Equipo 1. Equipo 2. Y Bueno, hablo alguien de equipo 1. Muy bien. Bueno, al 165. Eran 3, ¿verdad? Sí. 10-8. Última. ¿Cuánto? 3. Ok, todo o nada. Si contestan correctamente, ganan. Si no, gana el equipo 2. ¿Quién había ganado primero? El equipo 2, ¿verdad? Ahí va. Si contestan correctamente, ganan. Si no, gana el equipo 2. Dice, ¿cuál es la cantidad de costuras que tiene una pelota de béisbol? Tiempo. Ay, apenas. ¿Cuántas? Muy bien. 108. Muy bien. Ganó equipo 1. Le buscaba. Se me hace que no le buscaste. Tardó mucho. Sí, apenas Ni le iba a gusta el decir béisbol. tiempo. El detalle aquí que no los veo. Estoy confiando en que no le buscan ahí. No le buscaste. ¿No? Ya ganamos. Ya estudió eso, ya estudió eso. Ganamos. O ya le había dicho. Creo que ya le había dicho, ¿no? Se lo dije. Nos gusta el béisbol. O no me acuerdo. Por eso en la película del Juego Perfecto, ¿sí la han visto? Para terminar. Sí.
los niños, hay una escena que no quieren salir a jugar hasta que rezan u oran por ellos. Y uno de ellos les dice que lea el Salmo 108. Porque dice el Salmo 108 que en su nombre harán proezas, y fue cuando hizo el juego perfecto. Y cómo tiene relación con las costuras. Bueno, entonces pues ya se empató. Ya el otro de a 3 puntos. Y ahorita van 5-5. Sí. Está bueno. Entonces nos vemos si Dios quiere el viernes. No, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Bye.